Los Free Fireros atacan y Bloodstrike se arrodilla ante ellos. Ay, me mató una gorda, mano. Mírale la foto, mano. Parcerito, hoy te enterarás de todo lo que está sucediendo dentro de la comunidad de Bloodstrike. Bloodstrike oficial. Bueno, pasó algo bastante desagradable. Y ojo que es posible que me expulsen de los embajadores por este video. Pero tengo que contarle todo lo que está sucediendo con esta comunidad, aunque la gente de Bloodstrike no quiera. Gracias a Dios no he firmado ningún contrato, por lo cual estoy libre de hablar y opinar acerca de todo esto que se está viendo en Bloodstrike. Y la libertad significa usted estar dispuesto a perder todo. Si hay algo a lo que usted no está dispuesto a perder, usted es esclavo de esa huevona. Así que, parceros, yo no tengo nada que perder, por lo tanto, vamos a hablarles de algo muy importante. Como todos lo saben, muchos creadores de contenido de Free Fire ahora están aquí en Bloodstrike. Debido a esto, ya se han visto varios roces, además de muchas cosas muy polémicas. Como son los hackers del Clan 42, el Mr. Steven insultando a las viejas de Bloodstrike y el Masi de Free Fire queriendo que saquen al gato. Bueno, pasó algo bastante desagradable. Brother, te invito a que me dejes un likeazo, suscríbete si no lo has hecho y actives esa campanita, mi rey, porque este video está buenísimo. El señor Masi sacó un video donde dice que Gatuski lo trató mal, o que por lo menos no le dieron una bienvenida como ellos se la merecen. El creador de contenido Gatowski de Bloodstrike, que no lo conocía hasta ayer, desde que el torneo comenzó se comportó muy mal. Y es que el señor Masi argumenta que el señor Gatuski los recibió de mala manera debido a ciertos comentarios que había hecho en uno de sus en vivo. Uy, parce, ese PvP me lo va a disfrutar cuando lo coja uno del Bloodstrike y le dé una paliza y le haga sentir esta. O sea, de que los del Free Fire vengan directo a jugar Bloodstrike, ¿me entiendes? Muy atrevido porque los del Free Fire son muy mancos, parce. O sea, los del Free son una comunidad de mitad de la que le duela. ¿Qué se puede hacer, parce? Un montón de niños ratas. ¿Qué se puede hacer con eso? Nada, parce. Aparentemente da la impresión del que señor Gatuski está insultándolos. Pero cada comentario que el gato hizo, imagino que tiene una explicación. Aunque insulto es insulto, venga de donde venga. Masi aprovechó esto para tirarle al señor gato, así generando otra controversia. Y es que si cogemos pedacitos de varios videos, podemos hacer que cualquier persona se vuelva malo de la película. Y aquí les traigo un ejemplo. Bloodstrike, muy malo. Otra vez me invitaron a su torneo de influencers. Como vieron, esto se puede prestar para malos entendidos. Por eso debemos conocer toda la historia completa o el contexto antes de tomar una decisión apresurada. Pero lo que me parece extraño aquí en todo esto es que se haya sentido lastimado sabiendo que este torneo lo que buscaba era eso. Y aunque él mismo ha dicho que no lo comparen o no generalicen a todos los Free Fireros, que los saquen de esa mochila de todos esos tóxicos, porque en Free Fire también hay gente que son buena onda. De Bloodstrike ya están viendo cómo creadores de Free Fire les están trayendo contenido actuado, polémicas, cringe, etc. Él mismo sabe que dentro de la comunidad de Free Fire existen personas que les gusta actuar con el fin de generar un show tan polémico para que el juego siga vivo. Y el Latin Grammy es para... ¡Déjà Vu! No, mentira, ahora sí pongámonos serios. El gato había subido este video en la madrugada. Si van a su canal no lo van a encontrar. Pero afortunadamente fue una de las 22,000 personas que logró verlo y descargar. En este video Gatuski responde y nos da claramente una idea de lo que pasó en realidad. Oigan, es increíble cómo creadores del Free Fire sacan las cosas de contexto solamente por hacerse virales. Y es que claro, son creadores de contenido que tienen que hablar de polémicas para tener vistas. Y a lo que me refiero es que siempre se meten en temas donde ni siquiera están relacionados. Para los que no saben, hace poco se hizo un evento de Free Fire vs Bloodstrike. Y seamos realistas, gracias a este evento la comunidad se iba a picar sí o sí. Y en algo que concuerdo con el gato es que la gente se iba a picar sí o sí. Como todos lo saben, muchos creadores de contenido de Free Fire tienen una mala fama les están trayendo contenido actuado, polémicas, cringe, etc. Debido a esta mala fama y que ellos mismos admiten, la comunidad de Bloodstrike está reacia al aceptar que lleguen estos personajes al juego. Por eso hay cierta incomodidad con ciertos creadores, por no decir
todos de esta comunidad. Gracias a este evento la comunidad se iba a picar sí o sí, pues muchos creadores de la comunidad de Free Fire no han sido muy bien recibidos en este videojuego, bien sea por una cosa o por otra, y que se realice un evento de esta manera, pues qué más se puede esperar. Antes de esto, un creador de contenido que no pienso nombrar había hecho un video tirándole a algunos creadores de la comunidad de Bloodstrike, en la cual yo estaba incluido y no sé por qué, porque realmente nunca me había metido con él. El gato anuncia que tiró la primera piedra fueron los Free Fire, y luego que él se vio mencionado en ese dicho video donde los están criticando, llegaron a incitarlo en el mismo live. Cosa muy curiosa es que ellos tiran y no les gusta que uno les tire, y al final cuando prendí directo sencillamente estaban a full nombrando a ese creador de contenido en los comentarios. Empezó el torneo y de una forma u otra solo hacían provocarme. Y ojito que luego, después de provocar al gato, se convirtió en león y comenzó a comentar lo que ya vieron en los clips pasados, que al final lograron su objetivo: sacarme clips donde le estaba tirando demasiado duro a la comunidad de Free Fire. Y para ellos fueron los clips perfectos para empezar a crear contenido y tirarme hate. Pero claro, sacando las cosas de contexto, porque no se atreven a poner todos los clips completos. Y es aquí donde le digo, chicos, que uno tiene que poner o ver toda la historia completa para saber que lo que sucede o lo que está sucediendo. Y gracias a este video podemos darnos cuenta de la otra cara de la moneda. La decisión será tuya elegir qué cara eliges. Pero parceritos, esto no termina aquí. Aún queda la duda de por qué el señor gato tuvo que eliminar ese video. Y solo existen dos razones. Una, que no quiso responderle y que se arrepintió y no quiere darle más vuelta al asunto. O dos, que se lo mandaron a bajar. Y ojo que una de mis fuentes me dijo que era lo segundo. Al parecer, la misma moderadora que quiso ayudar a Domi Dios a recuperar su cuenta baneada por el uso de hacks. Me iban a ayudar, pero por cosas lógicas también sabía que no. Obligaron a Gatuski a bajar el video y obligando prácticamente a Gatuski a no defenderse, generando que una ola de haters de Free Fire llegaran al gato y lo funaran. Y es que para nadie es un secreto que esta administradora se le ha arrodillado a todos los creadores de Free Fire. Tanto así que no quiere que nadie le diga nada a sus creadores de Free Fire. Y hoy tengo un mensaje para ti, administradora. Todos los creadores de Bloodstrike son importantes. Y los creadores viejos son los que han sacado a este juego a flote. Darle la espalda y darle una patada por el trasero a estos creadores que ya te valen tan poquito debido a que tienes nuevos creadores de contenido con tasa de números muy altos en seguidores. Te está engañando esta avaricia, porque la mayoría de la comunidad de Bloodstrike no les gusta a estos creadores de contenido. Estás creando una olla de presión, obligando a la comunidad a aceptar este tipo de gente y que de un momento a otro va a estallar y la gente simplemente se va a marchar. Hay un viejo refrán, parcerita, que dice: más vale un pájaro en mano que cientos volando. Darle la espalda a los creadores de contenido que básicamente hicieron este juego que sea hoy quien es ser un programa de influencer desagradecidos, porque no se le muerde la mano al que te alimenta. No tengo nada contra de la gente de Free Fire si es que están pensando eso. Estoy en contra de las injusticias que toman algunos moderadores en Bloodstrike. Y es que si tu contenido es polémico o no, los culpables son los que te invitan. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Cada creador de contenido entretiene y crea su contenido a su manera, respetable. La buena o la mala fama se la gana su propio creador. Pero un juego que quiere ser el mejor juego del mundo y que además en sus reglas prohíbe que sean personas tóxicas o que los creadores de contenido generen polémica, debe hacer regir esta ley para todos, no solamente para los creadores viejos. También debe incluir los creadores de contenido de Free Fire. Mr. Steven insulta a una jugadora en Bloodstrike. No, y me mató una gorda, mano. Mírale la foto, mano. Me mató una gorda, mano. Lo cierto es que se está mostrando cierta preferencia para ciertos creadores de contenido. Se está aceptando todo lo que ellos digan y sugieran. Quieren que se sientan cómodos
todo con Bloodstrike y que nadie les diga nada. Pero ojo, también aclaro otro puntico para que no se malinterprete. No tengo nada en contra del señor Masi. Hasta me parece un tipo muy agradable, ya que no hace parte de la gente de Free Fire que le encanta actuar. Tenido actuado, polémicas, cringe, etc. Y por una parte los entiendo. Y él no hace parte del Clan 42. Como todos saben, el Clan 42 está lleno de hackers. Pero antes de continuar con el Clan 42, parcerito, te quiero mostrar esto. WinStore. En WinStore puedes comprarte el nuevo pase anual. Solo debes colocar tu país, darle clic a tu juego favorito, en este caso Bloodstrike, y solamente bajas hasta donde dice usuario y email. Coloca tu ID y el correo con el cual te registraste. Luego sigue bajando y en la última parte encontrarás el pase anual. Más abajo vas a encontrar los métodos de recarga. Estos varían dependiendo del país. En el caso de Colombia tienes a Nequi, PCE, Davivienda, y en el caso de Perú, Yape, Plin y BCP. Y con WinStore, por cada recarga que hagas acumulas puntos. Si llegas a 100 puntos te darán una recarga totalmente gratis. Hasta me gustaría que más creadores de contenido de Free Fire llegaran, así como este tipo, como el Golencito, ya que estos creadores de contenido sí podrán hacer que se vea con otros ojos la comunidad de Free Fire. Y quizás así se pueda acabar ese rechazo que tienen en contra de esta comunidad. Como lo dijo Masi, no hay que generalizar. Y si ven que un creador está ahí solamente para que la comunidad de Bloodstrike sea mal vista a largo plazo, ignórenlo, no apoyen el contenido que haga de Bloodstrike y ya. No veo la necesidad de generalizar y poner a todos los creadores de Free Fire en una misma bolsa. Consuman el contenido de los Free Fireros buenos, Free Fireros de calidad, y olvídense por completo del Clan 42. Si su líder fue baneado por usar hack, imagínense los demás. Nada más que decir, chicos, aquí les dejo la información de lo que está pasando. Ustedes tomarán sus propias decisiones. Me gustaría leer sus comentarios.